David es una de las personas que más me impresiona a mí en la historia bíblica. Sin embargo, es muy interesante cómo se ha tratado durante muchos años de, como decimos nosotros a lo tico, de serrucharle el piso a David. Han tratado de decir los enemigos de Israel y son los enemigos de la Biblia que no existió, que fue un invento de los judíos para crear una leyenda que justificara la creación del pueblo de Israel. Eso es lo que han dicho, y todavía lo dicen en algunos programitas de televisión. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el rey David. Para hablar del rey David hay que hablar de Jerusalén. ¿Recuerdan qué quedamos la última vez? Que David, recuerdan que tuvimos hasta el video que bailó y cantó de la felicidad porque llevaba el arca de la alianza, la llevaba a Jerusalén. Él tomó la ciudad de Jerusalén y inclusive se metió por debajo en unos túneles y logró apoderarse de la ciudad de Jerusalén y la hizo la capital de Israel. Desde esa época Jerusalén es la capital de Israel. A pesar de que los hayan echado después los romanos y que no quedaron casi judíos, esa capital es la misma por miles de años. Dice David la convirtió a Jerusalén en capital y desde entonces Jerusalén ha sido la ciudad real de Israel, perdón. Por eso para mí es un pecado, violación de la palabra de Dios cuando ciertos políticos han sacado las embajadas de Jerusalén y las pasan a Tel Aviv para quedarle bien a los palestinos. No, la capital de Israel es Jerusalén. Es muy interesante, ahora que estuvimos en Israel, resulta que la capital política es Jerusalén, pero la capital tecnológica y desarrollo industrial es Tel Aviv. Vieran qué increíbles cosas están haciendo esta gente allá. El lugar donde Dios se complace en recibir adoración. O sea, desde siglos atrás Jerusalén es una ciudad especial. Por eso les vendo el boleto, no mentiras. Hay que ir a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad especial, es algo extraordinario. Ahora van a ver unas pequeñas fotos, pero vale la pena, uno se siente diferente ahí. Es la ciudad que David fundó en honor al Señor, ¿verdad? Dice, allí se construyeron 2 templos. Recuerden que en Jerusalén estuvo el templo de Salomón y después, en realidad fueron 3 templos. El templo de Salomón, después el templo que reconstruye Nehemías cuando lo pudieron volver de Babilonia, y el último templo, que fue el más lindo, que parezca mentira, mejor que el de Salomón, fue el que construyó Herodes. Porque Herodes sabemos que era muy malo, pero como ingeniero era brillante. Vieran qué maravillas eso. Se jalaba unos tortones, mataba a medio mundo, hasta la familia, pero hacía unas construcciones de película. Y el templo de Herodes fue más lindo que el de Salomón. Dice, todos los reyes del linaje de David reinaron en Jerusalén, que esa fue parte de la profecía y del pacto que hizo Dios con David. Dice, en tiempos del Antiguo Testamento la ciudad se fue expandiendo desde ser una pequeña ciudad, ahora van a ver qué pequeñita que era cuando llegó David, hasta una ciudad mucho más grande en la época de Ezequías. Entonces, vea, ahí estoy nombrando a David y a Ezequías. Ahora vamos a ver, sabemos que Ezequías existió hace miles de años y nosotros estuvimos hasta en un famoso túnel donde él metió agua por debajo de Jerusalén para evitar que los sitiaran los enemigos y los dejaran sin agua. Se llama el túnel de Ezequías. Nos iban a meter ahí, por dicha, mide 800 metros de largo, como a 10 metros de hondo, como de este alto, va uno con agua por la rodilla, así angostito. Por dicha no nos metieron porque me hubiera dado algo. No nos metieron porque hacía mucho frío. Pero tuve un amigo mexicano que se metió y recorrió todo el túnel. Dice que a mitad de camino le entró miedo. Es que 800 metros a esa profundidad da miedo, da claustrofobia. Ok, entonces hay textos en sirios y babilónicos que hablan del túnel de Ezequías. Ni siquiera solo la Biblia lo habla, en otros escritos de otras civilizaciones. Entonces eso comprueba mucho y nos da confianza en lo que estamos leyendo de la palabra.
Cuando leemos la palabra la leemos por fe y creemos lo que dice ahí. Pero cuando vemos las cosas que existieron, uno se alegra de ver, de comprobar la palabra. Dice: Jesús, el más grande descendiente de la dinastía, murió y resucitó en las afueras de Jerusalén. O sea, Jesús escogió Jerusalén. La ciudad era tan importante que Apocalipsis describe el estado final de la iglesia en la Nueva Jerusalén. O sea, esa ciudad es extraordinaria. Si ustedes lo van a ver, entra uno y es un mercado, porque los árabes venden hasta los zapatos, ¿verdad? Ahí venden de todo. Hay un mercado árabe muy lindo, pero es un alboroto. Usted entra por callecitas angostitas y ahí están vendiendo todo lo que se le ocurra. Y un amigo mío fue: mira, me desilusionó Jerusalén, dice, parece solo vender cosas. Digo, si usted va a ver lo que están vendiendo y ver los negocios, está desubicado. Vamos a caminar en la tierra que escogió el Señor. Yo no veo las cosas de los hombres. ¿Ovejas? ¿Perdón? ¿Animales venden todavía? No vimos venta de animales ahí, no. En otros lados fuera sí, pero ahí no. Dentro de Jerusalén no, es porque Jerusalén está dividido en 4 barrios: el judío, el armenio, el cristiano y el árabe, ¿no? Bien. Está dividido En 4 barrios. El rey David, el gran cantor que le cantaba al Señor. Y aquí nos gustó mucho esa estatua que vemos ahí, donde está David cantando con el arpa. Recuerdan que inclusive le tiró una lanza a Saúl, que quiso matarlo cuando estaba cantando, ¿verdad? Él siempre le cantó, y por eso los salmos eran cantados. Qué ganas de saber cómo era la música. Pues nosotros los leemos, pero no sabemos cómo sería la música que le cantaba a David, ¿verdad? Debe haber sido linda. David construyó para sí un palacio de cedro y comenzó a expandir los muros de Jerusalén. Ahí se hizo un palacio para él. Pero él estaba preocupado porque él tenía casa permanente. Dice: yo tengo casa permanente, pero Jehová no tiene. Porque para él no era suficiente la tienda. ¿Recuerdan que vimos cómo era el tabernáculo? Era una tienda. David no estaba conforme con eso y él quería construirle un templo. Pero ¿qué pasó? Dios no le permite a David construir el templo. ¿Por qué fue? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no le permitió construir el templo? Porque había matado mucha gente. Él era un gran general y se había llenado las manos de sangre, ¿verdad? Pero le promete que la dinastía de David reinaría por siempre y que su templo iba a ser construido por la siguiente generación. ¿Quién fue? Salomón. Aquí pueden ver, esto es el túnel de Ezequías. Por ese hueco hay que meterse casi 1 kilómetro, oscuras, hay que ir con un foco pegado aquí. Eso está como a 7, 8 metros de profundidad. Aquí comienzan parte de los problemas algunos problemas de David muy serios. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces está uno y dice: ¿qué problema con mi familia? Todo el mundo se agarra con todo el mundo, no se llevan bien, y esto, y se pelean por tonteras, y después se pelean por lo otro. Leyendo aquí cómo era la familia de David. ¡Qué familita! ¡Qué familita! Pues la de nosotros es muy buena. Dice: David cometió adulterio con Betsabé, según de Samuel 11. Hizo arreglos para que mataran al esposo Urías, y lo mataron. El hijo que tuvo con Betsabé murió como resultado del juicio divino por ese adulterio. No nació, murió. Su hija Tamar fue violada por su hijo Amón. Oiga, eso es incesto dentro de su familia. Su hijo Absalón mató a Amón. Absalón mató a Amón porque había violado a la hermana. Entonces fue y lo mató. O sea, asesinato dentro de hermanos. Su hijo Absalón se rebeló contra David y David tuvo que huir de Jerusalén. O sea, su hijo se rebeló para quitarle el trono. Traición dentro de su familia. ¿Le suena parecido? ¿Es una traición? Su hijo Absalón fue asesinado por Joab, el general del ejército. O sea, el ejército de David, cuando lo persiguen, el general mata a Absalón, que David lloró como loco por el hijo, lo quería mucho. Soportó una sublevación encabezada por Seba. Imagínense qué vida más complicada.
David, a pesar de esa vida tan complicada y tanta cosa mala que pasó, vean qué interesante, ¿cuál fue el principal? Todo lo que originó tenía que ver con pecado sexual. Él tuvo adulterio, adulteró con Betsabé. Y vieron qué cantidad de pecados sexuales de dinastía. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo pecamos? Depende. O sea, no debemos pecar, pero si peca uno de cierta forma, se le viene una maldición en la misma dirección. A las generaciones futuras. A las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, aquí, esta foto la tomamos nosotros, es impresionante porque descubrieron dónde estaba el palacio de David. Claro, como era de cedro, seguro no quedó casi nada, solo algunas partes de... Pero esto que ven aquí, este fue un relleno que hizo David para construir arriba, donde está aquella parte de metal. Ahí uno camina y ve para abajo lo que encontraron. Esta parte es el relleno que hizo David en la parte de Jerusalén donde él vivía para poder construir el templo arriba. Digo el templo, no, el palacio. Esta es parte también de lo que él levantó. Allá arriba donde se ven las últimas piedras, donde se ve aquella estructura metálica, ahí es donde estaba el palacio de David. Aquí ven a Cabito Jones, a la orilla de las murallas. No, ahí le estaba sosteniendo. Este no es el muro. Este no es el muro. Este no es el muro. Estas son las murallas actuales de la ciudad de Jerusalén. A mí siempre me gusta, pues son impresionantes. Esa mole de piedra para arriba, son lindísimas. Ahora, vean qué interesante. Esas murallas no fueron las que construyeron, las originales de la Jerusalén de Jesús. Las murallas originales de la Jerusalén de Jesús fueron totalmente destruidas por el ejército romano. Después vino un imperio musulmán que construyó estas murallas, el otomano. Construyó estas murallas que son las actuales. Comparten la misma posición, otras no. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando uno va allá, porque uno cree que estas son las murallas originales de Jesús y no. Bien. Vean qué impresionante las murallas desde el frente. Ahí habíamos cruzado una calle y de ese lado tomé esa parte de las murallas. Vean esas dos puertas, ¿las ven? Estas dos puertas están selladas. ¿Saben por qué? Las cosas más tontas que me hicieron a mí reír. Porque los musulmanes la sellaron para que Jesús cuando venga no pueda entrar a Jerusalén. Esas son las cosas que le dan una risa. Están creyendo que Él va a venir. Están creyendo que va a venir y además que no va a poder entrar por ahí. Porque según la tradición dice que iba a entrar por ahí, ¿verdad? Pero así son, ¿verdad? Como si estuvieran hablando de cualquiera. Que tiene como 10 metros de altura. Son como 7, 8 metros de altura. Vean aquí, la ciudad de David es donde él vivió, donde hizo el palacio de él. Esta es una reconstrucción de toda la ciudad de Jerusalén en aquella época, en la época de Jesús, una maqueta. Saliéndolo por dentro. Estos pequeñitos es un modelo pequeño, pero digamos, todo esto era Jerusalén. Este es el templo que hizo Herodes. Y este pedacito que está aquí es la ciudad de David. Cuando la Biblia habla de ciudad de David, no es todo esto, no es toda la Jerusalén de Jesús. Cuando él inició, esta era la pequeña ciudad de David y aquí estaba el palacio de él, donde vimos ahora los cimientos. Esta es donde estaba el palacio. Esta es simplemente la ciudad de David. Y esto fue descubierto hace relativamente poco. No es así como que desde hace tiempos, ¿verdad? Ok. Entonces ya como terminando, David le voy a dedicar todavía otra parte más, porque David, como ejemplo de vida práctica, como que no fue. Sin embargo, era como les he dicho más de una vez, era tortero. Pero ¿qué pasaba? Él tenía un corazón para el Señor que se arrepentía y lloraba y le alababa y todo, a pesar de los pecados que tenía, ¿verdad?
Entonces, muy importante para todos los que a veces nos enjuiciamos, nos autoenjuiciamos por los pecados que cometemos. Lo importante es cómo se arrepienta, porque todos pecamos, la palabra dice todos pecamos. ¿Cómo se arrepiente usted? De corazón. Si es de corazón, es bien visto por el Señor. Y lo último es que, ¿cómo sabe usted que se arrepintió de un pecado? Porque da buen fruto después. Porque da buen fruto después, pero No lo vuelve a cometer. dice que el que se arrepiente, según la Biblia, es el que viene así. Usted está caminando, el pecado está allá, usted está caminando para allá. Cuando se arrepiente, La vuelta. hace así Da la y espalda. camina en el sentido contrario. Si usted sigue medio caminando para allá, no se ha arrepentido. El que se arrepiente es el que cambia totalmente de dirección. Si lo que estaba haciendo estaba mal, hace totalmente lo contrario, de acuerdo a la palabra. Entonces es muy importante, porque a veces uno dice, ay sí, yo me arrepiento porque me siento muy triste, El remordimiento. y un remordimiento y lloro y todo, pues sigo haciendo lo mismo. Ese es el problema. Pues entonces hagamos los de David, que tenía un gran corazón para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.